Bueno, ahí estamos. Muy bien, adelante. Bueno, el proyecto que voy a presentar es sobre la categorización de clientes para el mejoramiento de campaña basado en minería de textos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Conocer a los clientes solo en base a sus reseñas y esto utilizarlo para mejoramiento de campañas o para pensar antes de lanzar un producto los stocks que queremos de los productos y luego, en un seguimiento posterior, mejorar la campaña de publicidad basándonos en las reviews que tenemos de los clientes y saber si tenemos que discontinuar o reforzar el stock de alguno de los productos. ¿Cómo vamos a usar esto? Con minería de textos, que lo vamos a usar para analizar las reviews. Vamos a usar algunas técnicas como lemarización, stemming y limpieza de textos en general. Después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hacer la predicción con Bayes ingenuo. ¿Cómo aplicamos la minería de texto y qué es la minería de texto? La minería de texto busca obtener información a partir de un determinado conjunto de textos que en principio no están ordenados para mostrar dicha información. ¿Cómo vamos a aplicarla? Vamos a usar stemming, que es tomar la palabra y determinar su raíz, eliminando prefijos y sufijos para no tener palabras repetidas. Y también vamos a usar lemarización, que lo que va a hacer es juntar diferentes palabras de una misma familia que significan cosas similares en un mismo grupo, y esto va a ser un poco más óptimo la lectura de los textos por el algoritmo. Vamos a limpiar caracteres especiales y números, y stop words, que son preposiciones que van a encadenar palabras que para nosotros no van a tener mucho significado para el conteo de la frecuencia de las palabras, y vamos a tokenizar el texto agrupándolo en subtextos y contar la frecuencia de las palabras para después calcular algunos patrones que nos relacionen con las variables que nosotros queremos predecir. ¿Qué es Bayes ingenuo y cómo funciona? Bayes ingenuo, o Bayes en general, es un algoritmo que lo que hace es calcular las probabilidades de una variable dependiente según ciertas variables supuestas como independientes. ¿Por qué digo supuestas? Porque justamente el término ingenuo viene de que Bayes asume que las variables son independientes entre sí. Y como las probabilidades de la variable independiente son calculadas como tal, si esto no se cumple, el algoritmo no es del todo confiable. Entonces tenemos que hacer un chequeo previo. Esta probabilidad que se calcula se la puede pesar con una función de clasificación que vamos a utilizar para justamente generar nuestro clasificador de Bayes. Yendo un poquito a nuestro dataset, lo que nosotros tomamos fue un dataset de unas reviews de clientas sobre productos de ropa, y lo que vamos a tratar de hacer es determinar la edad y el sentimiento de las clientas hacia los distintas categorías de ropa para poder luego determinar si esas categorías tienen sentido venderlas o si ya las estamos vendiendo, si tiene sentido continuarlas o no, y a dónde está apuntando nuestro público. Si vemos un poquito un resumen del dataset, vemos que la media de edades está más o menos en los 43 años y tenemos un gran rango de edades, tenemos de 18 a 70 más o menos. Acá dice 99, pero en realidad está mal el número, hay algunos errores en el dataset que después se filtraron. Y los ratings van de 1 a 5 porque son estrellas. Los otros atributos no los estoy usando, pero están como parte de la información. Viendo un poquito cómo se distribuyen los datos en los gráficos, vemos que, como dije antes, las edades están más o menos en los 43 años y hay muchísimas personas entre 20 y 43, más o menos la misma cantidad, más entre 43 y 60, y después muy pocas personas por arriba de 60. Esto después nos va a ser útil para saber cuál va a ser la división etaria que vamos a estar usando para clasificar. Si vemos los ratings que se le pusieron a los productos, vemos que hay una gran tendencia
a poner 5 estrellas. Esto después nos va a dificultar si no hacemos un balanceo del dataset en la predicción de lo que es una mala review y una buena review, porque son casi todas buenas. Va a estar bastante sesgado. Y si vemos también la cantidad de clientes que tenemos por cada tipo de ropa, vemos que también hay un desbalance bastante grande en lo que son vestidos, por ejemplo, comparado con otros tipos de ropa. Esto se ve un poco subsanado cuando tomamos las categorías generales de ropa que engloban varios tipos, que es sobre lo que vamos a estar trabajando y en cómo vamos a dividir las diferentes categorías. Si vemos un poquito la matriz de correlación, vemos que las variables parecen ser independientes, no hay mucha correlación, salvo en el recommended index y el rating, que son variables relacionadas por el rating, o sea, sirve justamente para el recommended index. Cuando uno da una cantidad de estrellas alta, es muy probable que recomiende el producto, pero no vamos a usarlo, solo vamos a usar el rating. Así que el rating y la edad suelen ser variables independientes. ¿Qué vamos a usar como nuestras variables y qué vamos a predecir? Nuestras variables de entrada van a ser los textos de las reviews y las categorías que vamos a usar para dividir en distintos datasets. Y vamos a tratar de predecir las edades como rangos etarios y las calificaciones que en principio en el entrenamiento van a estar dadas por estrellas del 1 al 5, es un valor numérico del 1 al 5 y lo vamos a dividir en 3 categorías como buena, neutral o mala. ¿Cómo hacemos la limpieza de los textos? Bueno, lo que hacemos es generar una serie de lista de palabras en inglés, porque los textos estaban en inglés. Y como dije antes, lo que vamos a hacer es tokenizar el texto, remover las stop words, remover los caracteres especiales, hacemos el stemming y la lemanización, y removemos los números que a nosotros no nos van a aportar ninguna información, porque buscamos sentimientos y los números no nos van a aportar. Si vemos un poquito cómo se hizo la predicción de calificaciones, cuando tomamos las calificaciones y las dividimos en 3 grupos, en el dataset general, siendo los 3 grupos como todas las calificaciones menores a 3 son malas, iguales a 3 son neutrales y mayores a 3 son buenas, y los dividimos, hacemos un conteo de cuántas calificaciones tenemos en cada uno, hay una gran tendencia, como dije antes, a poner 5 estrellas comparado con la de 1 estrella. Esto lo que va a hacer es que tengamos que balancearlo y es lo que hago en esta parte del código. Al hacer el cálculo de la predicción y ver un poco la precisión que tenemos aproximadamente un 77% de precisión y vemos que los casos extremos están separados. No confundimos las malas calificaciones con las buenas, por ejemplo. Eso es importante. Pero se puede mejorar, tener un porcentaje un poco más alto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a dividir, como dije antes, en distintas categorías de ropa. En vez de tomar todo el dataset con todas las categorías mezcladas, vamos a enfocar en distintas categorías. Si vemos la distribución de edades, no tenemos mucha información adicional, no hay una edad que en alguna categoría sea mucho mayor que en otra, sigue teniendo más o menos la misma distribución que habíamos visto al principio con todas las categorías mezcladas. Y si vemos la nube de palabras de cada categoría, acá en este caso particular estoy mostrando solo la que hice de vestidos, vemos que hay palabras como por ejemplo vestido, que no nos van a interesar, porque no, es el nombre del producto. Nosotros necesitamos saber palabras más descriptivas de sentimientos. Entonces vamos a filtrar, hacer un nuevo filtrado de alguna de las palabras, que lo tenemos acá en esta pequeña lista que hice, donde borro algunas palabras que tengan referencia con los productos o que no tengan ningún significado que sirva para predecir lo que quiero predecir. Si vamos a las edades, podemos hacer una primera división en 3 rangos etarios, por ejemplo, de 18 a 30, de 30 a 50 y mayores de 50. Vemos que hay otra vez un montón de personas que están entre 30 y 50, por ejemplo.
entonces habría que balancear esto. Y si hacemos una división entre dos rangos etarios, de 18 a 25, 18 a 30 y mayores de 30, también tenemos un desbalance. Bueno, acá un poquito del código de cómo lo hice. Podemos seleccionar entre dos edades o tres edades y se pasa por argumento la edad, los rangos, y se predicen los rangos. Se dividen en rangos y los calificamos con 0, 1, 2 en cada rango si son tres, o 0, 1 si son dos rangos etarios. Predecimos de una forma muy parecida a la que hacía con los ratings. Y si vemos los resultados que tenemos al dividir en tres rangos etarios, podemos ver que la precisión para cada tipo de ropa, para cada departamento, es bastante baja en cuanto a la predicción de la edad, más o menos rondando el 65% de precisión. En cambio, para los ratings es bastante alta. Tenemos entre 87, 83% es la menor y la mayor 97%, 92% de probabilidad de acierto. Ahora bien, si usamos la división en dos rangos etarios, aumenta significativamente la precisión en la edad. Tenemos acá el 80%, 76%, comparado con el 65% que teníamos del anterior. Para ver esto un poquito más gráfico, acá hice la comparativa entre teniendo dos divisiones o tres divisiones etarias, cómo son las predicciones en edades y en los ratings. En edades se ve que aumenta bastante el porcentaje de acierto y en rating no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que podemos hacer más divisiones de edades para tener más información de dónde podemos apuntar y cuáles son las edades que nos están comprando, pero perdemos precisión en la predicción. Ahora, si hacemos solamente dos divisiones, aumentamos la precisión, pero perdemos información específica. Es un trade-off entre lo que se necesite hacer y ver qué es lo que sirve más. Pero los ratings funcionan muy bien, ya sea para 3 o para 2. Bueno, acá un poco de lo que dije recién. Y algunas conclusiones es que se puede lograr una predicción de diferentes características de los usuarios solamente viendo las reviews. Es importante tener un dataset balanceado para evitar overfitting y ampliar la cantidad de rangos etarios es una idea más específica de las edades que tenemos, pero con menos precisión. Y bueno, sabiendo las edades, podemos ampliar o reducir stocks y saber a dónde tenemos que apuntar la campaña publicitaria, por ejemplo. Lo mismo que sabiendo los ratings que se le están dando, las opiniones que se están dando de ciertos productos nuestros, o puede ser de la competencia, para ver si necesitamos salir o no al mercado con algún producto, midiendo solamente las reviews. Bueno, eso es todo. No sé si hay dudas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Muy lindo, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes. No, Gracias por favor, un gusto y que la pases divino. Igualmente. Hasta pronto. Nos estamos viendo. Chao.